Buen día a todos, al tutor y a los compañeros del curso de Fundamento de Seguridad Informática. Mi nombre es Luis Gerardo Zambrano Gómez, soy de la ciudad de Pasto, Nariño. A continuación vamos a presentar y hablar sobre algunos conceptos. En este caso, según la guía, los puntos que seleccioné, hablaré de lo que tiene que ver con ataques informáticos, dos conceptos que es inyección SQL, el phishing. También hablaremos sobre la auditoría en seguridad informática, lo que tiene que ver con caja blanca, caja negra y caja gris. ¿Sí? También tocaremos el tema de la herramienta Nmap, ¿sí? La importancia que tiene esta en la auditoría y los scripts que contiene, ¿sí? Para el escaneo de vulnerabilidades. También se hablará sobre lo que tiene que ver con pentesting, ¿sí? Los pasos o fases que se siguen para realizar este. Se hablará sobre los exploits y los elementos internos que componen un exploit. Entonces empezaremos hablando de lo que tiene que ver con ataques SQL injection. Este tipo de ataques normalmente es cuando se ingresan comandos SQLs, ya sea en un formulario de una página web o en la URL de una de estas, en donde se ingresan caracteres que la aplicación no espera, haciendo que ésta trabaje de forma indebida. ¿Sí? Un atacante genera estas secuencias SQLs no válidas, ¿sí? Con el fin de que se procese y, por ejemplo, hagan funcionar mal el gestor motor base de datos, ¿sí? Al inyectar este tipo de código SQL, se podrían realizar procesos tales como modificar, eliminar e inclusive borrar la totalidad de las bases de datos, ¿sí? Para mitigar normalmente este tipo de ataques, ¿sí? En el desarrollo tanto de las páginas web que involucren y dependan de manejadores de base de datos, se debe establecer lo que se llama escapar caracteres. Y no es nada más que ingresar dentro de las cadenas de caracteres, la barra invertida que evita que éstas corrompan la consulta, ¿sí? Otra forma de mitigar es introducir mediante funciones de código de PHP que permitan comprobar este tipo de entradas que realizan los usuarios, ¿sí? Para que no corrompa la consulta. Otro tipo de ataque es el denominado phishing, ¿sí? Normalmente este es un fraude informático donde combina la técnica del phishing con la telefonía móvil y además agrega lo que tiene que ver la manipulación psicológica que se le aplica a la víctima para extraer información tanto personal como financiera. El proceso de este fraude consiste en enviar, por ejemplo, correos electrónicos al azar o llamadas también a diferentes personas en donde se les especifica que poseen problemas normalmente de sus cuentas de ahorros, de sus tarjetas de crédito, ¿sí? Engañando a la víctima. En estos correos y en estas llamadas se deja un número de contacto para que se devuelva la llamada, de tal forma que la víctima, preocupada por resolver este tipo de problemas, realiza la llamada en la cual le contesta una grabación de una operadora idéntica a los servicios bancarios, ¿sí? Esta le solicita información personal, números de cuentas, claves. Entonces, a partir de ese momento, el que desarrolla el fraude y mediante estas credenciales que le da la víctima, puede extraer dineros o realizar compras. Para controlar este tipo de ataques en las organizaciones, se deben desarrollar campañas de capacitación personal donde se les informe del tipo de ataque que están expuestos, ¿sí? Exponiéndoles que no se debe entregar información o responder sobre requerimientos sobre su tarjeta de crédito o identidades personales, a menos que éste llame directamente a la entidad correspondiente. A continuación hablaremos con respecto a la auditoría en seguridad informática.
Sí. La finalidad de una auditoría en seguridad informática es permitir dar una perspectiva sobre la seguridad que se tiene actualmente de una organización. Para este tipo de auditoría se tiene tres tipos. El tipo de auditoría de caja blanca, la auditoría de caja negra y la auditoría de caja gris. Para estos tres tipos juega muy importante lo que tiene que ver con la información que la organización da al auditor. Por ejemplo, en la auditoría de caja blanca, para este se recibe gran cantidad de información por parte de la organización, ¿sí? Información como elementos a auditar, con respecto a la topología de la red, los rangos IP que corresponden a las diferentes hosts, ¿sí? Entonces, bajo esta información que la organización da al auditor, este deberá buscar vulnerabilidades. Este tipo de auditorías permiten tanto a la organización como al auditor minimizar los tiempos de obtención de resultados, ya que pues omite la fase de recolección de información. En cambio, en la auditoría de caja negra, para este tipo de auditorías, la persona que desea descubrir las diferentes vulnerabilidades en seguridad informática no se le brinda algún tipo de información, ¿sí? De tal manera que el auditor debe valerse por sus propios medios para mirar de dónde puede sacar este tipo de información. Para eso se debe valer de herramientas que permitan recopilar información, ¿sí? Con este tipo de auditoría se extiende el tiempo de ejecución de los resultados, ¿sí? Pero se conocerá las consecuencias de una mala seguridad en los sistemas, ya que se está simulando prácticamente como si fuera un ataque de intrusión. Dentro de las herramientas que el auditor utiliza para este tipo de auditorías tenemos como por ejemplo la Nmap, que genera informes de los diferentes dominios o servicios y puertos que utiliza la organización para su comunicación, ya sea en la LAN o en la WAN. La otra auditoría es la de caja gris. En esta auditoría se suministra un poco de información, podríamos decir un poco o casi nula información, en donde el auditor debe ir escalando cada vez más para conseguir datos más consistentes y poder realizar sus diferentes ataques a las vulnerabilidades encontradas. Un ejemplo para este tipo de auditoría es cuando a un auditor se le suministran ciertas credenciales en ciertos sistemas y éste deberá identificar o buscar la manera cómo ingresar más o subir a un nivel superior donde comprometa información más relevante. Continuamos entonces con lo que tiene que ver con la herramienta Nmap, ¿sí? Esta herramienta es muy utilizada en lo que tiene que ver en el campo del pentesting, cuando se trata de realizar auditorías donde no se posee información o poca información. En este caso, pues lo que se trata de caja negra y caja gris, ¿sí? Nmap juega un papel muy importante, ¿no?, en la capacidad de arrojar información muy relevante sobre los elementos que componen una organización. Por ejemplo, pueden ser elementos como los tipos de sistemas operativos de los diferentes hosts, los tipos de firewall, los servicios que cada máquina de la red está utilizando, sus respectivos puertos, ya sean los que están abiertos o los que están cerrados. Además, esta herramienta puede determinar puntos frágiles que pueden ser aprovechados por algún atacante que pueda perjudicar la red, ¿sí? La herramienta cuenta con ciertos scripts que permiten verificar algunas de las vulnerabilidades más comunes. Entre estos scripts tenemos, por ejemplo, el script denominado out, que proviene de la palabra en inglés que es authentication, ¿sí? Este tipo de script permite abordar la identificación o autentificación o credenciales de los diferentes servicios que corren en un host, ¿sí? El procedimiento lo realiza mediante un ataque de fuerza bruta, en donde verifica mediante combinaciones de caracteres alguna credencial en sus diferentes servicios que pueda contar este objetivo, ¿sí? Para realizar ese tipo de script
¿sí? Se debe digitar en una consola la palabra nmap, raya raya, script y la palabra out. Finalmente finalizamos con la IP del objetivo al cual se desea saber si posee alguna credencial débil. Otro tipo de script es el denominado el script discovery. Con este script pues se intenta indagar sobre información sobre alguna IP, ¿sí? Por ejemplo, información sobre como su MAC o sus diferentes interfaces que posee. Para este tipo de script se debe digitar en una consola la palabra nmap, raya raya, script y la palabra discovery, y finalmente finalizamos con la IP de la máquina objetivo. Otro script es el llamado el script SAF. Este script pues es menos invasivo, ¿sí? De tal forma que no causa interrupción en los sistemas, ¿sí? Se ejecuta de forma sigilosa y este tipo de script lo que hace es sacar información sobre lo que tiene que ver con los routers o dominios. Para ejecutar este script se debe ejecutarlo en una consola mediante la siguiente línea de comandos: nmap, raya raya, script, save, y finalizamos con la IP de la máquina objetivo. También tenemos el script bull de vulnerabilidad, de la palabra vulnerabilidad, ¿sí? Este script realiza un scan de las vulnerabilidades más conocidas, ¿sí? Y comunes que pueden haber, ¿sí? Finalmente, cuando se realiza este tipo o se ejecuta este tipo de script, el programa o la herramienta me da información sobre la codificación de la vulnerabilidad. ¿Para qué? Para que mediante esta codificación busquemos información externas sobre este tipo de vulnerabilidad. Para la ejecución de ese script debemos escribir en consola la palabra nmap, raya raya, script, bull, y finalizamos con la dirección IP de la máquina objetivo. A continuación hablaremos de lo que tiene que ver con pentesting y las diferentes fases que se debe realizar para realizar un pentest, ¿sí? Un pentest es el proceso por el cual atacamos un sistema informático con el objetivo de detectar vulnerabilidades, ¿sí? También se denomina el pentest un hack genético, y que nace de la estrategia de evitar que los datos sensibles se mantengan íntegros ante cualquier ataque no ético. La importancia de un pentest es crear un escenario real y controlado, ¿no? Donde se involucren herramientas que emplearía realmente un atacante contra los sistemas tecnológicos de una organización. Para realizar un pentest se deben seguir ciertos pasos o fases. Dentro de estas fases tenemos inicialmente la fase de reconocimiento. En esta fase se realiza una recopilación de información de las huellas que ha dejado la organización en diferentes fuentes, tales como pueden ser internet, blog, redes sociales o hasta el mismo portal web de la empresa. Tenemos la siguiente fase, que es la fase de numeración. ¿Sí? En esta se centra sobre los objetivos que se realizarán los ataques, ¿sí? Pueden ser, por ejemplo, los puertos TCP, los UDP, los equipos activos, sus sistemas operativos, los diferentes rangos de direcciones. En esta fase de numeración, para conocer todos estos elementos, pues se hace necesaria la utilización de una herramienta que hablamos anteriormente. En este caso puede ser la herramienta nmap, ¿sí? La cual me brindará información sobre este tipo de objetivos. Continuamos con la fase de análisis de vulnerabilidades. En esta es encontrar en sí las vulnerabilidades y compaginarlas con la información que obtenemos anteriormente, ¿sí?
Para esta fase, pues se utiliza para realizar un escaneo de vulnerabilidades, se utilizan herramientas que automatizan esta búsqueda. Entre ellas, pues tenemos la herramienta Nessus, OpenVAS o Metasploit. La siguiente fase es la de explotación. ¿Sí? En esta etapa es donde se consigue tener acceso a los sistemas u objetivos de donde se recopiló toda esta información. ¿Sí? Esta explotación se logra mediante técnicas como el uso de exploit, ingeniería social o denegación de servicios. ¿Sí? Aquí juega un papel muy importante una herramienta denominada Metasploit, que mediante códigos se trata de explotar estas vulnerabilidades. La siguiente fase es la fase de mantenimiento de acceso. Aquí se busca escalar la explotación que se realizó de esta vulnerabilidad, ¿sí? Con el fin de sacarle provecho hacia futuro, buscando nuevas vulnerabilidades. Lo importante pues de esta fase es conseguir el máximo nivel de privilegios que permitan el acceso continuo y que perdure por el tiempo. Finalmente tenemos la fase de informe y que es necesaria y se hace necesaria cuando existen contratos para realizar pentesting. ¿Sí? Aquí es donde se presentan los resultados de las pruebas de pentesting a las personas que nos contratan. En este informe se describen ¿sí? los puntos en que la seguridad es óptima y también los puntos en donde se deben corregirlos. Además, se debe pues, dar las posibles soluciones para mitigar este tipo de problemas, controlando pues, sus causas y consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Bueno, a continuación hablaremos sobre lo que tiene que ver con los exploits, ¿sí? Un exploit es un programa informático elaborado con el fin de aprovechar una vulnerabilidad o deficiencia de cualquier sistema informático. Esto, pues, el tipo de exploit dependerá del tipo de vulnerabilidad. ¿Sí? Existen, pues, vulnerabilidades de configuración o de errores de programación. Los exploits normalmente son elaborados bajo diferentes lenguajes de programación, pero normalmente utilizan lenguajes como lenguaje C, Perl o incluso Assembler. Los exploits están constituidos por los siguientes elementos. Constan de una descripción, aquí es donde se explica el funcionamiento de los exploits, los requisitos que se deben tener. La idea es que el que usará el exploit tenga la suficiente información para realizar la labor de exploit. También tiene lo que llamado los target. Son los hosts o objetivos en los cuales se desarrollará el código del exploit. Normalmente estos target o hosts son asignados mediante parámetros por el usuario, pero deben estar presentes ya que la finalidad es darle a conocer al código hacia qué lugar hay que realizar dichos procesos. También contiene lo que es el payload, denominado también la carga útil, que normalmente son los datos que son los que explotarán la falla o vulnerabilidad, realizando funciones específicas, ya cuando el sistema está comprometido. Además, los exploits tendrán un método de chequeo, donde comprobarán la compatibilidad y finalmente contendrá el método exploit, que es el arranque y ejecución del código con sus partes anteriormente descritas. Los anteriores fueron los temas que seleccioné según la guía propuesta. Muchas gracias por su atención. Quien les habló, Luis Zambrano.